La lluvia caía a cántaros, borrando las luces de la ciudad en una neblina gris. Sentí una punzada, un dolor sordo que resonaba en el vacío que él había dejado. Un vacío que se había abierto con la pérdida, y que luego había sido escarbado con sus palabras, hiriendo más allá de lo imaginable. Ese vacío que ahora, años después, se había llenado de algo mucho más oscuro, más frío, algo que planeaba. Un plan meticuloso, silencioso, tan devastador como la tormenta que azotaba Dallas esa noche. ¿De dónde nos mira? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Kate, tengo 38 años y trabajo como periodista en un periódico de Dallas. Mi vida, antes de todo, era un collage de colores vibrantes. Ahora, es un monocromo de grises, con un toque de rojo sangre, latente y esperando el momento preciso para explotar. El dolor del aborto espontáneo fue una avalancha, un tsunami que arrasó con todo a su paso. Perdimos a nuestro bebé a las 12 semanas. Recuerdo la fría realidad del silencio en la habitación del hospital, la mirada vacía del doctor, el eco del latido ausente. Y luego, su voz, la voz de Mark, mi entonces marido: eres inútil, Kate. No puedes siquiera mantener a un bebé con vida. Las palabras, crueles y despiadadas, se clavaron en mi alma, hiriendo con una precisión quirúrgica. No fueron golpes, ni insultos. Fueron cuchilladas verbales, frías y calculadas, que me dejaron destrozada, vacía, menos que nada. Me divorcié de Mark 6 meses después. No fueron necesarias muchas palabras. El silencio que había quedado entre nosotros después de su crueldad era más elocuente que cualquier discurso de reproche. Me mudé a un apartamento más pequeño, más cerca del trabajo, un lugar donde podía reconstruir mi vida, ladrillo a ladrillo, sin el peso de sus palabras. Empecé terapia, un proceso lento y doloroso, pero necesario. Aprendí a identificar mi propio valor, a reconocer mi fuerza más allá de la maternidad perdida. Me sumergí en mi trabajo, encontrando consuelo en la investigación, en la escritura, en la búsqueda de la verdad. Pasaron 3 años. 3 años de terapia, 3 años de reconstrucción, 3 años de silencio. Pero el recuerdo de sus palabras, la punzada de su crueldad, aún permanecía. Había intentado olvidar, pero la cicatriz permanecía, un recordatorio constante de lo frágil que puede ser el amor y lo devastador las palabras equivocadas. Recibí una invitación de boda. Mark se casaba. Con una mujer joven, radiante, llena de la felicidad que a mí me habían arrebatado. El texto era impersonal, correcto, sin una sola palabra de disculpa, de arrepentimiento, de reconocimiento. Fue entonces cuando decidí que era el momento. El momento de cerrar el círculo, de sanar la herida, no con olvido, sino con justicia poética. La boda se celebraba en una mansión señorial en las afueras de la ciudad, un lugar lujoso, elegante, que contrastaba brutalmente con el dolor que yo había vivido. Llegué justo antes de la ceremonia. Me mezclé con los invitados, observando la felicidad falsa que se respiraba en el aire, la satisfacción hipócrita de las sonrisas vacías. Luego, en el momento en que Mark y su futura esposa se pararon ante el altar, con las miradas puestas en el futuro, me puse en acción. Mi plan era sencillo, pero efectivo. Había logrado acceso a la lista de invitados, identificado la ubicación de los archivos digitales de las fotos de la boda. En el caos del evento, subí a la sala donde se guardaba la información, mi pulso se aceleraba. Sustituí la información de los archivos con las fotos del hospital, la fría realidad de la sala de parto, los monitores que mostraban el silencio donde debía existir la vida. Cuando la música de la boda cesó y las fotos comenzaron a proyectarse en la enorme pantalla, la expresión de Mark cambió dramáticamente. La felicidad radiante en su rostro se transformó en horror congelado. Sus ojos se abrieron con incredulidad, su boca se abrió ligeramente, incapaz de articular una sola palabra.
Sus invitados se quedaron en silencio, observando la proyección de la tragedia que él había intentado olvidar. Las imágenes de la pérdida, la fría realidad del fracaso, se proyectaron en la pantalla, mientras Mark se tambaleaba, superado por el recuerdo de sus propias palabras. Las risas se convirtieron en susurros, el glamour en una atmósfera tensa, sofocante. No me quedé a ver el final de la boda. Me fui, caminando bajo la lluvia, sintiendo un peso enorme que se me caía de los hombros. La lluvia limpiaba mi alma, lavando los restos de la amargura, el odio, el dolor que había guardado durante 3 años. No era un triunfo, no sentía euforia. Sentía alivio. Un alivio profundo, un descanso después de la tormenta. El karma, a veces, es silencioso y lento. Otras veces, actúa con la velocidad y la fuerza de una tormenta. La lección que aprendí fue que el perdón es un proceso largo y complejo, pero la justicia, en sus formas, llega siempre. Aprendí a perdonarme a mí misma por permitir que sus palabras me hirieran tanto, y a valorar mi propia fuerza, mi propia capacidad para sanar y reconstruir mi vida. Mark recibió su lección de una forma cruda, dolorosa, pública. Y yo, la mía, en la quietud del silencio, bajo la fría lluvia de una noche en Dallas. Esa noche, la lluvia no borró las luces de mi ciudad, sino que limpió mi alma. La lluvia seguía cayendo cuando llegué a mi apartamento. El sonido constante, monótono, era un eco del vacío que había sentido durante tanto tiempo. No encendí las luces, me dejé caer en el sofá, envuelta en la oscuridad y el silencio. El teléfono vibró en mi bolso, pero lo ignoré. No quería hablar con nadie, no necesitaba consuelo ni explicaciones. Lo que había hecho estaba hecho. El daño estaba hecho. Y eso era todo. Pero el silencio no duró mucho. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con más insistencia. Era mi hermana, Clara. Clara siempre había sido mi ancla, mi apoyo incondicional, incluso en los momentos más oscuros. Dejé escapar un suspiro y contesté. Su voz, llena de preocupación, cortó la quietud de mi apartamento. Kate, ¿estás bien? Vi lo que pasó en las redes sociales. La boda. Dios mío. Su voz temblaba ligeramente. Intenté sonar tranquila, serena, incluso cuando mi cuerpo entero temblaba. Estoy bien, Clara. Estoy mejor que antes. La mentira se deslizó fácilmente de mis labios. ¿Mejor? No estaba segura. Había causado un escándalo, había expuesto la fragilidad del matrimonio de Mark, había humillado a todos los asistentes a la boda. Había jugado con fuego y había salido indemne, pero el humo aún llenaba mis pulmones. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Intenté explicárselo, pero las palabras se me escapaban entre los dedos, incoherentes e imprecisas. Hablé de la traición, de las palabras crueles, de la cicatriz que aún sangraba. Le conté sobre el dolor, el vacío que Mark había dejado, y cómo su crueldad había sido el catalizador de mis acciones. Le conté sobre la necesidad de cerrar un círculo, de buscar una especie de justicia poética, de sanar la herida de una forma que solo yo podía comprender. Escuchaba a Clara en silencio, sin interrumpirla, mientras ella procesaba la información, su preocupación evidente en su voz. Ella no aprobaba mis acciones, pero entendía el origen de mi dolor, el peso de las palabras no dichas, de las heridas abiertas que no habían sanado. Su voz, llena de compasión, intentó calmarme, recordarme que lo que había hecho no justificaba el daño que había causado. Lo sé, Clara. Sé que no está bien. Sé que causé daño. Pero necesitaba que él sintiera lo que yo sentí. Mi voz se quebró, las lágrimas amenazaban con derramarse. Estaba cansada, exhausta, agotada de cargar con el peso de mi pasado. Pero Kate, ¿vale la pena todo esto? Toda la controversia,
El escándalo, ¿no te sientes peor ahora? La preocupación de Clara era palpable. Tenía razón, por supuesto. El daño estaba hecho, y no podía deshacerlo. El ruido en las redes sociales, el revuelo mediático, todo eso no aliviaba el vacío que seguía ahí, latente y persistente. No lo sé, Clara. No lo sé. Tal vez no. Pero, dejé escapar un profundo suspiro, intentando ordenar mis pensamientos. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que he dejado ir algo. He liberado el peso de la culpa, el peso de la herida. El pasado no me domina más. La conversación continuó durante horas. Clara me escuchó, me consoló, me ofreció su apoyo incondicional, tal y como siempre lo había hecho. Hablamos de mis planes, de mi futuro, de la posibilidad de seguir adelante, de sanar completamente. Hablamos de la necesidad de perdonar, tanto a Mark como a mí misma. Al colgar el teléfono, me sentí un poco mejor. El vacío persistía, sí, pero ahora estaba teñido de una nueva sensación, esperanza. La esperanza de un futuro sin el peso del pasado, sin la sombra de la traición y el dolor. La esperanza de encontrar la paz interior, la serenidad que me había escapado durante tanto tiempo. No había una fácil respuesta a la pregunta que hice, pero al menos ahora entendía por qué lo había hecho, y eso era un paso fundamental para la sanación. El camino que me esperaba seguramente no sería fácil, pero por primera vez en años, podía sentir la energía para empezar a recorrerlo, con la determinación de construir un futuro más brillante, lejos del espectro de un pasado tormentoso. La lluvia había cesado, y un rayo de luz solar penetró a través de las cortinas de mi apartamento, una promesa sutil de un nuevo amanecer. Los días posteriores fueron un torbellino de llamadas, mensajes y emails. Mi teléfono no dejaba de sonar, una sinfonía de notificaciones que me recordaban constantemente el impacto de mis acciones. Periodistas, amigos, familiares, incluso desconocidos, me inundaron con sus preguntas, sus opiniones, sus juicios. La mayoría condenaba mi comportamiento, calificándolo de vengativo, inmaduro, incluso cruel. Otros, sin embargo, me expresaban su apoyo, su comprensión, su admiración silenciosa. Se identificaban con mi dolor, con la sensación de impotencia ante la traición de alguien a quien amabas profundamente. Leí comentarios en redes sociales, algunos llenos de odio, otros de solidaridad. El debate público se polarizó, creando una brecha entre aquellos que apoyaban mi derecho a la justicia y aquellos que consideraban mi acción como una demostración de falta de madurez. Intenté ignorar el ruido, concentrarme en mi trabajo, en la reconstrucción de mi vida, en el proceso de sanación que había comenzado. Pero era difícil. El escrutinio público era agotador, la presión constante, abrumadora. Dormía poco, comía menos, y la tensión me carcomía por dentro. La terapia me ayudaba, pero no era suficiente. Necesitaba un respiro, un espacio donde poder recobrar el control, donde pudiera procesar todo lo sucedido sin la presión de los ojos juzgadores del mundo. Decidí tomarme unas vacaciones, un viaje improvisado a una pequeña cabaña en la costa de Maine, lejos de la vorágine mediática de Dallas. La tranquilidad de la naturaleza fue un bálsamo para mi alma herida. El sonido de las olas, el olor a salitre, el cielo infinito, todo contribuyó a una sensación de paz que hacía mucho tiempo que no sentía. Paseaba por la playa, observando la inmensidad del océano, sintiendo la arena fría bajo mis pies, dejándome llevar por el ritmo lento y constante de las olas. Leía, escribía en mi diario, reflexionaba sobre todo lo ocurrido, intentando entender mi propio comportamiento, mi propia psicología. En esos días de soledad y reflexión, comencé a comprender la complejidad de mis acciones. No se trataba solo de venganza. No era simplemente una respuesta impulsiva a la traición de Mark. Era algo más profundo, más arraigado. Era una manifestación del dolor, de la herida abierta que había permanecido sin cicatrizar durante años.
Era una lucha contra la sensación de impotencia, contra la necesidad de recuperar el control de mi propia narrativa, de mi propia historia. El viaje me ayudó a comprender la necesidad de perdón, tanto para Mark como para mí misma. El perdón no significa olvidar, ni minimizar el daño causado. Significa aceptar la realidad, dejar ir el resentimiento, y seguir adelante con la vida. Significa reconocer que la venganza, aunque pueda proporcionar una satisfacción efímera, no cura las heridas. No trae paz. Al volver a Dallas, me sentía diferente. Más serena, más centrada, más fuerte. Había procesado mi dolor, comprendido mis acciones, y estaba lista para enfrentar las consecuencias. Había decidido utilizar mi experiencia, mi historia, para ayudar a otras mujeres que habían sufrido situaciones similares. Comencé a escribir un libro, una crónica honesta y sin tapujos de mi propio viaje, un relato de pérdida, traición, dolor y, finalmente, sanación. Utilizaba mi plataforma, mi experiencia como periodista, para dar voz a otras mujeres que habían sido silenciadas, marginadas, ignoradas. Me convertí en una activista, en una defensora de los derechos de las mujeres, utilizando mi propia historia como arma de cambio. El juicio público continuó, pero ya no me afectaba tanto. Había aprendido a gestionar el ruido, a concentrarme en mi propia verdad, en mi propio camino hacia la sanación. El libro tuvo un gran éxito, alcanzando la lista de bestsellers. Mi historia resonó con miles de mujeres en todo el mundo, creando un espacio seguro, un lugar donde compartir experiencias, miedos y esperanzas. Recibí miles de mensajes de mujeres que habían sufrido situaciones similares a la mía, mujeres que se habían sentido invisibles, silenciadas, y que finalmente encontraban en mi relato una voz que las representaba. Mi historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellas que habían perdido su voz. Y esto, el poder de mi historia, la capacidad de conectar con tantas mujeres, fue un consuelo que superaba cualquier otro. El camino era largo, pero ahora estaba andando en él, con valentía, con propósito, con el conocimiento de que el perdón, finalmente, empezaba conmigo misma. El éxito del libro trajo consigo una nueva ola de atención mediática. Entrevistas en televisión, apariciones en radio, artículos en revistas internacionales. Mi vida se transformó de nuevo, pero esta vez de una manera diferente. El escrutinio público seguía ahí, pero ya no lo sentía como una amenaza, sino como una oportunidad. Una oportunidad para compartir mi mensaje, para llegar a más mujeres, para inspirar el cambio. Empecé a recibir invitaciones para hablar en conferencias, congresos y eventos relacionados con la salud femenina, la violencia de género y la importancia del autocuidado. Compartiendo mi historia con audiencias cada vez más grandes, descubrí una fuerza interior que nunca había imaginado. Mi vulnerabilidad se convirtió en mi mayor fortaleza, mi dolor en mi mayor motor. Durante una de esas conferencias, en una gran ciudad del este de Estados Unidos, conocí a Sarah. Sarah era una abogada especializada en casos de violencia doméstica. Había leído mi libro y quedó impresionada por mi valentía, por mi honestidad, por mi capacidad para convertir el dolor en fuerza. Después de mi presentación, se acercó y me propuso colaborar en un proyecto conjunto, la creación de una fundación para apoyar a mujeres que habían sufrido violencia doméstica o pérdida gestacional. La idea me cautivó. La posibilidad de transformar mi experiencia personal en algo positivo, de ayudar a otras mujeres a encontrar su camino hacia la sanación, era increíblemente gratificante. Juntas, Sarah y yo elaboramos un plan. Creamos una fundación con el nombre Renacer, un nombre que reflejaba la esencia de nuestra misión, ayudar a las mujeres a renacer de sus experiencias traumáticas, a reconstruir sus vidas y a encontrar su propio camino hacia la paz interior. La Fundación Renacer creció rápidamente, gracias al apoyo de muchas personas y organizaciones. Conseguimos financiación, establecimos un equipo de profesionales cualificados y desarrollamos programas de apoyo a las mujeres afectadas por la violencia doméstica y la pérdida gestacional.
Ofrecíamos terapia, asesoramiento legal, apoyo emocional, y un espacio seguro donde las mujeres podían compartir sus experiencias sin temor a ser juzgadas. Trabajar en Renacer me dio un propósito, un sentido profundo de significado. Me sentí útil, necesaria, importante. El vacío que Mark había dejado en mi vida fue lentamente llenado por el propósito de ayudar a otras mujeres. El dolor persistía, pero ya no me dominaba. Había aprendido a convivir con él, a integrarlo en mi vida como parte de mi historia, como una fuente de fuerza y de empatía. Con el tiempo, Renacer se convirtió en una organización reconocida a nivel nacional. Nuestro trabajo estaba teniendo un impacto real en la vida de muchas mujeres, ayudándolas a salir de la oscuridad y a encontrar la luz al final del túnel. Mi libro se tradujo a varios idiomas, mi historia se difundió por todo el mundo, llevando un mensaje de esperanza y de empoderamiento a mujeres que se sentían solas, perdidas, abandonadas. Mientras tanto, seguí escribiendo, pero ahora mi enfoque había cambiado. Ya no escribía sobre mi dolor, sino sobre la esperanza, sobre la resiliencia, sobre la fuerza interior de las mujeres. Mis nuevos libros, basados en entrevistas con mujeres de diferentes culturas y contextos, se convirtieron en bestsellers. Mi vida había tomado un rumbo completamente diferente, un rumbo que nunca habría imaginado antes de aquella tormenta que casi me destruye. Pero aún quedaba una pieza del rompecabezas por encajar, una herida por cerrar completamente. El encuentro final con Mark, el cierre del círculo que aún pendía en el aire. Eso aún estaba por venir. Y sabía, en lo más profundo de mi ser, que el momento estaba cerca. La lluvia había cesado, pero la tormenta que Mark había desatado en mi vida, la tormenta que yo había enfrentado y superado, había dejado su marca. Una marca que, sin embargo, era ahora el mapa de mi propia redención. El encuentro final era solo cuestión de tiempo. 5 años habían pasado desde la fatídica boda. 5 años desde que la lluvia de Dallas había lavado la amargura de mi alma. 5 años de terapia, de reconstrucción, de renacimiento. 5 años de renacer. Mi vida era inmensamente diferente, llena de propósito, de significado, de un amor propio que antes me era desconocido. Y, sin embargo, la sombra de Mark aún se cernía, un espectro del pasado que, aunque distante, seguía presente. No era odio lo que sentía, sino una fría curiosidad, una necesidad de cerrar el círculo, de confrontar el origen de mi propio renacimiento. Recibí un correo electrónico anónimo. Un simple mensaje, con una única línea: te espero en el mismo lugar, a la misma hora, dentro de 3 meses. La dirección adjunta era la mansión donde se había celebrado la boda, la misma mansión donde proyecté las fotos del hospital, sellando el destino de su matrimonio. El mismo lugar donde mi pasado se había fusionado con mi futuro. Un escalofrío recorrió mi espalda. No me asustaba, no sentía miedo. Sentía una mezcla de anticipación y determinación. No le di importancia a su mensaje. No respondí, no reaccioné. Simplemente aguardé. Había aprendido a gestionar mis emociones, a controlar mi respuesta a las provocaciones. Había superado el impulso de la venganza, el anhelo de la justicia poética. Ahora, lo único que buscaba era la paz, la certeza de que había sanado. Que había perdonado. Que podía dejar atrás el pasado sin que éste me atormentara. Las semanas se sucedieron, marcadas por el ritmo constante de mi vida, conferencias, eventos, reuniones con el equipo de Renacer. El correo electrónico anónimo se convirtió en un susurro en mi mente, una sombra fugaz en un día luminoso. Hasta el día antes del encuentro. Entonces, la ansiedad volvió. No era el mismo tipo de ansiedad que había sentido hace 5 años. Esta era una ansiedad diferente, más profunda, más introspectiva. Era la ansiedad de la confrontación, del cierre. Ese día revisé mi vida, como si se tratara de un balance final.
En esos 5 años había logrado mucho. Había convertido el dolor en fuerza, la traición en propósito, la pérdida en esperanza. Renacer era mi obra maestra, la prueba tangible de mi renacimiento. Había publicado 3 libros más, cada uno un paso más en mi viaje de sanación. Mi vida, antes un monocromo de grises, ahora era un arcoíris de colores vibrantes, un testimonio de mi propia resiliencia. Al día siguiente, me dirigí a la mansión. El lugar estaba idéntico, la misma elegancia fría, el mismo silencio sepulcral. El aire parecía cargado de recuerdos, de fantasmas del pasado. Me encontré con Mark en el mismo jardín donde había tomado la decisión de acabar con su matrimonio. Había envejecido, le había pesado la culpa, lo vi en su mirada cansada, en sus hombros encorvados. No hubo gritos, ni insultos. No hubo reproches ni reclamos. Había un silencio entre nosotros, más elocuente que cualquier palabra. Un silencio que contenía años de dolor, de traición, de arrepentimiento. Un silencio cargado de una profunda comprensión mutua. Mark habló primero, su voz apenas un susurro. Se disculpó. No con palabras huecas, sino con un arrepentimiento auténtico, palpable. Reconoció la magnitud de su crueldad, el daño que me había causado, la falta de empatía, la ausencia de amor. Sus palabras, a diferencia de aquellas que me habían destrozado años atrás, fueron cargadas de un sincero pesar. Entonces, fue mi turno. Le hablé de mi viaje, de mi dolor, de mi renacimiento. Le conté sobre renacer, sobre las mujeres que habíamos ayudado, sobre el propósito que había encontrado. No le pedí perdón, ni le ofrecí compasión. Simplemente le conté mi historia, mi verdad, sin rencor, sin odio, sin necesidad de venganza. Al finalizar mi relato, miré a Mark a los ojos. Vi tristeza, arrepentimiento, pero también admiración. Y, por primera vez, una pizca de esperanza. La esperanza de un futuro donde la cicatriz de su crueldad había sanado, no a través del olvido, sino a través de la comprensión y el perdón. Nuestro encuentro no fue un cierre dramático, ni un enfrentamiento final. Fue un silencio compartido, un entendimiento mutuo, una silenciosa aceptación de lo que había sido, y una silenciosa promesa de lo que podía ser. La lluvia había cesado, el sol brillaba y, por fin, podía dejar el pasado definitivamente atrás. La paz, verdadera y profunda, había llegado. El encuentro con Mark fue un punto de inflexión, un cierre definitivo de un capítulo doloroso de mi vida. No fue un momento dramático, lleno de confrontaciones y reclamos, sino una tranquila aceptación de lo que había sido y una silenciosa promesa de lo que podía ser. Después de ese día, la sombra de mi pasado dejó de perseguirme. El peso de la venganza, de la amargura, se desvaneció, dejando paso a una sensación de paz y serenidad que antes me era desconocida. Mi viaje de sanación había llegado a su fin, o al menos, a una etapa crucial. La vida continuó, fluyendo con la misma fuerza y constancia que el río que pasa junto a mi cabaña en Maine, donde me refugiaba a menudo para encontrar paz y reconectar con mi interior. Renacer seguía creciendo, expandiendo su alcance y su impacto en la vida de miles de mujeres. El libro que había escrito se convirtió en un texto de referencia, utilizado en talleres y programas de apoyo a mujeres que habían sufrido violencia de género y pérdida gestacional. Mi trabajo como escritora y activista me mantenía ocupada, pero también me llenaba de satisfacción y de un propósito profundo. Conocí a Daniel, un hombre amable, comprensivo y respetuoso. Un hombre que supo ver más allá de mi pasado, que comprendió mi historia, que aceptó mi vulnerabilidad y mi fuerza. Nuestra relación fue lenta, cuidadosa, construida sobre la confianza y el respeto mutuo. No era una relación perfecta, pero sí auténtica, basada en una conexión profunda y en un amor sincero. Daniel me ayudó a construir un futuro lleno de alegría, de estabilidad, de amor incondicional. Un futuro que no borraba mi pasado,
sino que lo integraba como una parte fundamental de mi historia, una historia de resiliencia, de superación, de renacimiento. A pesar de mi nueva felicidad, la memoria de la pérdida seguía presente. La imagen de mi bebé, la fría realidad del hospital, el eco de las crueles palabras de Mark. Estos recuerdos, aunque amortiguados por el tiempo y la sanación, continuaban formando parte de mi identidad. Pero ahora, esos recuerdos ya no eran una carga, sino una fuente de fuerza, de empatía y de comprensión. Me ayudaban a conectar con el dolor de otras mujeres, a comprender su sufrimiento y a ofrecerles apoyo, esperanza y guía. Un día, mientras revisaba el correo de la fundación, me encontré con un mensaje que me conmovió profundamente. Era un email de una joven llamada Ana, quien había leído mi libro y había encontrado en mi historia la fuerza para superar una situación de violencia doméstica. Ana me contaba su historia, una historia de abuso, de miedo, de soledad, similar a la mía, pero con matices únicos y profundamente conmovedores. Su mensaje era una cascada de lágrimas contenidas, de gratitud silenciosa, de esperanza renovada. En él, reconocía mi lucha y celebraba mi triunfo sobre el dolor. Me agradeció el haber dado voz a su propio sufrimiento, el haberle mostrado que era posible renacer de las cenizas del dolor. La respuesta de Ana me llenó de una alegría inconmensurable. Fue una confirmación tangible del impacto de mi trabajo, de la importancia de compartir mi historia, de dar voz a las mujeres silenciadas. Su mensaje fue un regalo invaluable, un reconocimiento de que mi lucha, mi sufrimiento, no habían sido en vano. Que mi dolor había servido para ayudar a otras mujeres a encontrar su propio camino hacia la sanación, hacia la esperanza, hacia el renacimiento. Esa noche, mientras abrazaba a Daniel, sentí una profunda gratitud. Gratitud por la vida, por el amor, por la sanación, por la posibilidad de construir un futuro lleno de luz, a pesar de la oscuridad del pasado. Gratitud por la oportunidad de ayudar a otras mujeres a encontrar su propio renacer. Mi historia, aunque nacida del dolor, había florecido en algo hermoso, algo significativo, algo que trascendía mi propia experiencia personal para convertirse en un faro de esperanza para miles de mujeres en todo el mundo. Mi viaje había llegado a su fin, pero la historia de renacer apenas comenzaba. Y eso, más que cualquier otra cosa, llenaba mi corazón de una profunda, inmensa y duradera paz. La paz que solo puede encontrar quien, a pesar de la tormenta, ha logrado renacer. Los años siguientes transcurrieron en una calma relativa. La Fundación Renacer se consolidó como una organización líder en la lucha contra la violencia doméstica y el apoyo a mujeres que habían sufrido pérdidas gestacionales. Mi libro se tradujo a docenas de idiomas, convirtiéndose en un referente mundial en el ámbito de la salud mental femenina y la superación del trauma. Daniel y yo nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de nuestros seres queridos. Nuestra vida juntos era un reflejo de la paz y la serenidad que tanto había anhelado. Había encontrado un amor verdadero, un amor que me aceptaba con todas mis cicatrices, con toda mi historia. Mi trabajo como escritora y activista me seguía apasionando. Seguí publicando libros, dando conferencias y participando en campañas de concienciación. Mi voz resonaba con fuerza, llevando un mensaje de esperanza y empoderamiento a mujeres de todo el mundo. Había aprendido a convertir mi dolor en una fuerza motriz, en una herramienta para el cambio. La cicatriz de mi pasado se había transformado en una marca de resiliencia, un testimonio de mi capacidad para superar la adversidad y reconstruir mi vida. Pero la vida, incluso en su estado más sereno, siempre reserva sorpresas. Un día, mientras revisaba los correos electrónicos de la fundación, me encontré con un mensaje que me dejó sin aliento. Era de un abogado, que me informaba sobre una demanda interpuesta en contra de Mark, mi exmarido. La demanda, presentada por su actual esposa, alegaba abuso físico y psicológico durante su matrimonio. El corazón me dio un vuelco. La noticia me sorprendió, pero al mismo tiempo, me resonó con una extraña sensación de justicia poética. Mark,
El hombre que me había llamado inútil después de perder a nuestro bebé, el hombre cuya crueldad me había llevado al borde del abismo, ahora enfrentaba las consecuencias de sus propios actos. No era una satisfacción vengativa lo que sentía, sino una profunda sensación de cierre, de justicia. Un reconocimiento de que el karma, aunque a veces lento y silencioso, siempre llega. En los meses siguientes, acompañé a la esposa de Mark durante el proceso legal. Le ofrecí mi apoyo, mi comprensión, mi testimonio. Mi testimonio fue crucial en el juicio, confirmando los patrones de abuso descritos por su esposa. Durante mi testimonio, recordé el dolor, la humillación, la sensación de impotencia que había experimentado. Pero esta vez, mi dolor no me paralizaba. Lo usé para dar voz a la verdad, para hacer justicia, para asegurar que ninguna otra mujer sufriera lo que yo había sufrido. El juicio fue largo y agotador, pero al final, la justicia prevaleció. Mark fue declarado culpable de abuso físico y psicológico, y condenado a una pena de prisión. Su esposa obtuvo la custodia de sus hijos y el divorcio fue concedido. El juicio tuvo una gran repercusión mediática, destacando la importancia de denunciar la violencia doméstica y de buscar justicia. Tras el juicio, muchos me contactaron para expresar su admiración y apoyo. Algunos me agradecían por mi valentía, otros me felicitaban por mi capacidad de perdón. Pero lo que más me conmovió fueron las llamadas y emails de mujeres que, gracias a mi historia y a mi testimonio, se habían animado a denunciar su propia situación de abuso. Mi testimonio había roto el silencio, había dado voz a las mujeres silenciadas, había abierto una brecha en el muro del miedo y la vergüenza. La conclusión del juicio marcó el verdadero final de mi viaje. No solo había sanado mis propias heridas, sino que había utilizado mi dolor y mi experiencia para ayudar a otras mujeres a encontrar su propio camino hacia la sanación. Renacer, la fundación que había creado a partir de mis cenizas, se había convertido en un símbolo de esperanza, de resiliencia, de empoderamiento. Y yo, la mujer que había sido llamada inútil, me había convertido en un faro de luz para miles de mujeres en todo el mundo. El círculo se había cerrado. La tormenta había pasado, y en su lugar, había quedado un cielo sereno y esperanzador. La justicia había sido servida, no con venganza, sino con verdad, con valentía y con un profundo, duradero y merecido perdón. Tras el juicio contra Mark, una inesperada calma se asentó en mi vida. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un cielo despejado y la promesa de un futuro brillante. Renacer seguía creciendo, expandiendo su red de apoyo a mujeres en todo el país. Recibíamos donaciones generosas de empresas y particulares, lo cual nos permitió ampliar nuestros programas y llegar a un mayor número de mujeres necesitadas. Daniel y yo seguíamos construyendo nuestra vida juntos, una vida llena de amor, de respeto y de una profunda comprensión mutua. Mi trabajo como escritora y activista continuaba, pero el ritmo se había ralentizado, permitiendo que me enfocara en otras áreas de mi vida. Comencé a dedicarle más tiempo a mi pasión por la jardinería. Transformé el pequeño jardín de nuestra casa en un oasis de paz y tranquilidad, un lugar donde podía reconectar con la naturaleza y encontrar inspiración para mis escritos. Cultivaba flores de colores vibrantes, hierbas aromáticas y frutas jugosas, creando un espacio lleno de vida y belleza, un reflejo de la propia transformación que había experimentado. La tierra, fértil y nutritiva, se convirtió en un símbolo de mi propio renacimiento, de mi capacidad para cultivar la vida a partir de la pérdida y el dolor. También retomé mi interés por la pintura. Comencé a plasmar mis emociones, mis experiencias, mis reflexiones, en lienzos de diferentes tamaños y formas. La pintura se convirtió en una nueva forma de expresión, una manera de explorar mi interior y compartir mi visión del mundo con los demás. Mis cuadros, llenos de colores intensos y formas abstractas, reflejaban la complejidad de mi viaje, la mezcla de dolor y alegría, de oscuridad y luz, de destrucción y renacimiento. Las exposiciones de mis obras fueron un éxito inesperado, atrayendo la atención de críticos de arte y coleccionistas. Mi arte,
como mi escritura y mi activismo, se convirtió en una herramienta para conectar con otras personas, para compartir mi historia y mi visión del mundo. Un día, mientras paseaba por el jardín, encontré una pequeña planta silvestre que había brotado entre las piedras del camino. Era una planta diminuta, casi invisible, con unas flores delicadas y de un color azul intenso. Su belleza me conmovió profundamente. Era un recordatorio de la fuerza de la vida, de la capacidad de la naturaleza para superar la adversidad, para florecer incluso en los lugares más inhóspitos. En ese momento, comprendí que mi propio renacimiento había sido similar al de esa pequeña planta silvestre. Había brotado de la oscuridad del dolor, había encontrado la fuerza para crecer y florecer en medio de la adversidad. La pequeña planta se convirtió en un símbolo de mi propio viaje, un recordatorio de mi capacidad para superar cualquier obstáculo, para encontrar la belleza en medio del dolor. La planté en una maceta y la cuidé con mucho cariño, observando su crecimiento con una profunda satisfacción. La pequeña planta silvestre se convirtió en mi amuleto de la suerte, un símbolo de mi renacimiento y una prueba tangible de mi capacidad para cultivar la vida, el amor y la esperanza a partir de la pérdida y el dolor. Mi vida se había transformado por completo. El dolor del pasado seguía presente, pero ya no me dominaba. Había aprendido a convivir con él, a integrarlo en mi historia, a transformarlo en una fuente de fuerza y de empatía. Había encontrado un nuevo propósito en la vida, una nueva forma de expresar mi creatividad y mi visión del mundo. Había construido una vida plena, significativa y llena de amor. Había renacido. Pero aún quedaba un último capítulo por escribir, una última pieza del rompecabezas por encajar. Un encuentro final, que me permitiría cerrar el círculo de forma definitiva, dejando